Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, la primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz, y ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Lucía Pozo dentro del segundo debate de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Tratamiento del segundo debate de esta Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Solamente hacer algunos aportes más a lo manifestado con absoluta claridad por la legisladora Pierina Correa, a quien agradezco esas observaciones y solicito también que la comisión trate las propuestas y las observaciones realizadas absolutamente válidas en este contexto. Precisar que hay 11 observaciones que estoy realizando y que he presentado ya directamente a la comisión también respecto del texto que lo han tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad. Creo que es un texto bastante bien logrado, creo que hay cosas de fondo que ya se han tratado aquí que no vamos a repetir, pero que sí creo que son importantes tomar en cuenta en el retorno a la comisión en este segundo debate para este proyecto de ley orgánica. Cosas importantes como las que tendrían que ver con reformas en el artículo 4 que reforman el inciso segundo del artículo 5. Deberíamos revisar la instrucción de esa reforma, ya que al aplicarse el texto reformatorio en el texto vigente, el inciso reformado pierde sentido. El texto dice lo siguiente: será la encargada de la administración y provisión de servicios relacionados con la gestión de la identidad y de las inscripciones y registros, los hechos y actos relativos al estado de las personas, para poder dar contexto y forma al articulado. En el numeral reformatorio 4 del artículo 5, señora presidenta, parece necesario también incorporar alguna puntuación que brinde sentidos también a las reformas. En el artículo 6 se agregan también un par de numerales, razón por la cual se hace una sugerencia muy respetuosa en el hecho de proponer un texto que sustituya íntegramente el artículo 9 o reincorporar con claridad la instrucción de la reforma. Una vez efectuados aquellos, se debe realizar una renumeración de los numerales. En el artículo 6, en el que se manifiesta que el artículo 9 debe efectuar siguientes cambios y reenumerarse los numerales. En el artículo 7, numeral 15, la instrucción de la reforma, señora presidenta, no considera que el artículo del inciso modificado se mantendría, por ejemplo, en letras mayúsculas, que es un tema de forma, pero que también merece para el perfeccionamiento de la norma que se realice el cambio pertinente. En el artículo 15, en el caso de los numerales 1 y 2, podrían ser sustituidos por un solo numeral que contenga la instrucción de sustituir el numeral 4 por el propuesto en el proyecto, sustituyéndose como único numeral el numeral 4 por el siguiente. En el numeral 23 hay un texto sustitutivo que hay que agregarse también en el número del artículo, incorporándose el numeral que sería el numeral 59 como plazo para el registro. El artículo 24 debería revisarse como sugerencia la instrucción de reforma que genera una falta de sindéresis en el epígrafe de la disposición, manifestándose finalmente así: artículo 65, fuentes para la inscripción o registro. El registro de defunción. Las inscripciones o registros de las defunciones tendrán como documentos fuentes los siguientes. En el artículo 26 sugerimos se debe revisar la frase que suprime la palabra artículo, ya que según el texto de la ley en vigencia dice capítulo, no artículo. El artículo 26 lo manifiesta. El artículo 27, si la idea como observación es derogar el texto íntegro del artículo 75.8, se debe modificar la instrucción, señora presidenta y señores de la comisión, contenida en esa disposición. Suprímase el artículo 75.8, es la sugerencia. Y finalmente, en los artículos 29 y 31, si la idea es sustituir los textos íntegros de los artículos 78 y 79, se deben incluir el número de artículo y epígrafe. En el artículo se debería, por favor, como sugerencia, revisar la instrucción de la reforma, que aparentemente emplea dos veces la misma frase, diciendo lo siguiente: artículo 81, inscripción de sentencia. Toda sentencia judicial que modifique el estado civil de las personas deberá
será asentada en el documento correspondiente objeto de la modificación, además en el registro personal único y en el de las demás personas afectadas por tal reforma según corresponda, y continúa, en el registro personal único y en el de las demás personas afectadas por la reforma. Así que esas son observaciones que me he permitido remitir de manera orgánica y por escrito a la comisión, con todo respeto, felicitando el esfuerzo que se ha hecho, pero creo que puede ser perfectible varias modificaciones que permitan realizar un texto y una producción legislativa que pueda mejorar los textos y la producción de una norma tan importante como la que nos ocupa. Me he permitido hacer llegar el documento y espero que por favor sea tomado en cuenta dentro de la comisión. Muchísimas gracias.